Buenos días, queridos hermanos y hermanas de Honduras. Mi esposa y yo estamos muy contentos de poder estar de esta manera con ustedes, aunque nos gustaría más el poder estar físicamente presentes, como por su gracia lo pudimos hacer por muchos años. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Lucas capítulo 5, empezando con el verso 1. Dice así: Aconteció que estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró pues en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándole todo, lo siguieron. Oremos. Padre bendito, miramos a tu presencia y suplicamos tu bendición. Bendice a cada hermano y hermana y hogar aquí representados, y que la meditación de tu palabra sea para la gloria del Señor Jesús y nuestra bendición. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. El Señor Jesús ha llamado a sus discípulos en forma distinta. A Saulo de Tarso lo llamó cuando éste iba a la ciudad de Damasco para perseguir a los creyentes en Jesucristo. A Mateo lo llamó cuando estaba sentado en el banco de los publicanos. A Pedro y a su hermano Andrés lo llamó cuando estaban limpiando las redes. En los tiempos antiguos, si mi abuelo era carpintero, mi padre iba a ser carpintero y yo haría exactamente lo mismo. Allí estaban dos hombres que eran pescadores porque vivían cerca del mar de Galilea. Quizás fueran realmente lo opuesto, vivían en el mar de Galilea porque eran pescadores. Sus vidas y actividades eran muy sencillas. Yo he vivido en el Río de la Plata, en el Uruguay, varios meses muy cerca de una pequeña comunidad de pescadores. Las cosas no han cambiado mucho para los pescadores en los últimos 2000 años. La única diferencia es que ahora usan un motor en vez de remar y también tienen un teléfono celular. El problema es que cuando hay tormenta y muchos movimientos, a veces el motor se descompone. El resto es básicamente lo mismo. Cuando se viene una tormenta no pueden salir y si lo hacen, vemos a esas pequeñas embarcaciones tambalearse y en gran peligro. El mar embravecido es tan peligroso hoy como lo era 2000 años atrás. Las embarcaciones en general no tienen más que 3 o 4 metros de largo. Cuando se pesca mucho, los pescadores están contentos. Cuando no se pesca, no lo están. Esa mañana el sol se va levantando despacio sobre las montañas que rodean al mar de Galilea. El aire es fresco y puro.
Algunas nubes todavía están pintadas con los colores rojizos que pronostican un día caluroso. Un barco se va acercando lentamente a la orilla. Los pescadores levantan gradualmente los remos como si cada uno pesara 100 kilos. Están muy cansados. Sus caras muestran las señas de una noche de fracaso. Tan pronto desembarcan, se les acercan algunos probables compradores y otros curiosos de esos que abundan por todas partes y preguntan: ¿qué tal estuvo la pesca? Mala, responde uno de ellos, haciendo un gesto con la cara mostrando su descontento. ¿Y sacaron algo?, pregunta otro. Nada, contesta Pedro. Los indiscretos no se dan por vencidos e insisten. ¿Pero no sacaron ni siquiera esos chiquitos que casi no sirven para nada? Ya les dije que no sacamos nada y nada significa nada, refunfuña Pedro. Cuando yo no pesco, no pesca nadie, agrega seguidamente irritado. Ellos habían experimentado muchas veces una pesca pobre, pero siempre había alguno de esos pequeños peces comunes que no eran los más cotizados, pero habían sufrido esa noche un fracaso total. Con cara de pocos amigos, Pedro y sus compañeros empiezan a limpiar las redes que se han ensuciado con algas, cangrejos y otros restos inservibles que ha dejado la resaca. Simón dice: yo no sé por qué me dediqué a la pesca. El otro, con cara de no dormir, le responde: yo tampoco. ¿Y qué vamos a hacer? De algo hay que vivir. Es entonces que un grupo bastante grande se acerca. La gente rodea a un hombre que se llamaba Jesús. Se decía que había sanado a uno en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo. También se rumoreaba que había sanado a otros cuantos en Capernaum. El gentío se amontonó para escuchar a ese profeta de Galilea. No querían desatender ni siquiera una palabra. Tenían miedo que ese murmullo constante que las multitudes producen pudiera hacerles perder algo importante. Hasta aquí todo parece rutina. ¿Qué cosa más común que ver pescadores lavando sus redes? Sin duda que, como siempre pasa en estas circunstancias, toda clase de aves del cielo están revoloteando alrededor para tratar de comer de los desperdicios de la pesca. Después de un rato, el nazareno deja de hablar y se dirige a uno de los barcos. Es el barco de Pedro. Entonces le dice a este que lo apartase de tierra un poco. Desde ese improvisado púlpito le enseña a la multitud. Quizás al principio Pedro y Andrés no estaban muy interesados o no mostraron mucho interés. Después de todo, no habían dormido en toda la noche. Pero cuando el maestro les pide que se alejen un poco de la orilla, tienen los mejores asientos y pueden escuchar muy bien. Pedro y Andrés escuchan con toda atención. Es que están cautivados por ese mensaje. El Señor Jesús termina una frase y allí estaban ansiosos para saber cómo sigue la enseñanza. Pero sin duda, lo que más les impactaba era la forma como lo decía. No solamente las palabras estaban cargadas de sentido, sino que él las explicaba de una manera sencilla. Pero había algo más que era impactante. Era la manera en que hablaba. Sin duda que habían escuchado los maestros de la ley muchas veces, pero este Jesús de Nazaret era distinto. Hablaba con la convicción de alguien que ha estado allí. Hablaba con la realidad de alguien que cree intensamente lo que está expresando.
Por último, la prédica del Nazareno llega a su punto final. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. La dosis de enseñanza se había completado. Alcanzó al punto en que no era necesario repetir más ni traer nuevos conceptos. Quizás alguno le pidió que siguiera hablando, pero ya se había dicho todo lo que la multitud debía escuchar. El púlpito era muy inusual, pero era adecuado. La voz potente y clara del Redentor se escuchaba con el trasfondo del ruido agradable y apaciguador que hacen las olas cuando se despliegan mansamente sobre las orillas de la playa. Pedro y sus amigos quedaron pasmados cuando escuchan la sugerencia de Jesucristo: boga adentro y echad vuestras redes para pescar. Ellos están probablemente a un nivel que el agua les llega a las rodillas. Y Pedro les dice: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hace una larga pausa y hace un gesto con sus manos como diciendo: ¿qué puedo hacer? Pero observa el rostro bondadoso de Jesús y comienza a remar. Pedro con sus compañeros empiezan a remar mar adentro. Se escucha el ruido rítmico de los golpes de los remos partiendo el agua como si fuera un machete. Con cada golpe cientos de gotas saltan como si el mar estuviera con chispas de plata. Estos hombres tienen músculos acostumbrados a deslizar esa pesada barca. El pescador no hace más preguntas. Sabe muy bien lo que significa bogar mar adentro. Las siluetas de los hombres en la playa se hacen cada vez más pequeñas y apenas se distinguen como bultos oscuros. Por fin llegan a cierto punto. Las olas golpean la barca suavemente. Hay un poco de viento. Pedro mira al maestro buscando su aprobación y el maestro hace una señal afirmativa y ellos empiezan a tirar las redes. Después de un rato, ellos vuelven a mirar al maestro, como preguntándoles: ¿podemos ya empezar a recoger las redes? Y el maestro hace otro gesto de aprobación. Cuando empiezan a tirar, se dan cuenta que no es nada fácil, apenas pueden hacerlo. Uno de los pescadores le dice a Pedro: esto está tan pesado que parece que pescamos al pez que se tragó al mismo Jonás. Cuidado, grita el otro, la red no aguanta, se va a romper. Cientos de peces grandes han quedado atrapados en la red. Los ojos de los pescadores parece que se van a salir de sus órbitas. La Escritura dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Estos hombres nunca habían visto algo así. Sí, habían escuchado historias de esas que todos los pescadores cuentan. Cada vez que la misma se repite, el pescado era más grande. El pescado empieza a ser así, y después se viene así, y después así, y así. Y lo increíble del caso era que el mismo pescadito, cada vez que se cuenta, va creciendo. Pero aquí, en esas redes, estaban repletas de peces grandes y gorditos. No había entre ellos de los chiquitos. Al fracaso de toda la noche sin pescar nada, se alterna una mañana luminosa con la bendición del Señor, una pesca extraordinaria. Y ellos gritan y hacen señas a los de la otra barca. ¿Cómo llegaron los de la otra barca? Si es que los siguieron o si ya estaban allá, no sabemos. Y los de la otra barca les preguntan: ¿qué pasa? ¿Por qué están tan alborotados? ¿Tienen algún problema? Vengan enseguida, grita Pedro. No podemos,
con el cardumen. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las redes parecía que se iban a romper, pero aguantaron. La barca parecía que se iba a hundir, pero no naufragó. No cargue más en mi barco, apenas aguanta, gritaba Pedro. Simón Pedro nunca había visto algo así en toda su vida de pescador. Mira a Jesús y se da cuenta que es mucho más que un maestro de religión. Cae sobre sus rodillas, sus ojos están cubiertos de lágrimas por la emoción y exclama tartamudeando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El maestro, con toda naturalidad, le responde: no temas, desde ahora pescarás hombres. Por fin llegan a tierra. Los mismos entrometidos, curiosos, se acercan a observar. Unos elogian lo copioso de la pesca, otros la destreza de Pedro. ¡Qué pescador extraordinario! Y Pedro dice: nunca he tenido una pesca como esta. Y con esta pesca tan grande, me despido. Hoy es mi último día trabajando como pescador. Los curiosos han quedado de boca abierta. Después de esta pesca fenomenal, dice que no va a pescar más. Esto yo no lo puedo entender, dice uno. Yo no lo puedo entender. Después de esta pesca fenomenal, dice que no va a pescar más. Hermanos y hermanas, Dios tiene un propósito al permitir el fracaso en la pesca de Pedro y sus compañeros. Y cuando nosotros creemos que estamos fracasando, es porque Dios tiene un propósito. Lo que ellos ignoran es que en su plan maravilloso Él ha hecho lo que hace el joyero cuando quiere mostrar una perla o un diamante. Para que resalte, lo pone sobre un fondo de terciopelo negro. Cuando el Señor obra así en nuestra vida y solo vemos el fondo oscuro, nos desanimamos. Uno de los problemas del fracaso es que se sufre por la pérdida, es decir, Pedro ha perdido el dinero que él pensaba ganar. Pero a su vez hay otra desventura, la de las personas a nuestro alrededor que nos miran en forma compasiva, preguntándose: ¿cómo es posible? Si tiene la bendición de Dios, si es un creyente, ¿cómo es posible que le vaya tan mal? Él es un creyente activo en la iglesia, es un buen hermano, pero no le va bien en la vida. Y me gusta la sinceridad de Pedro. Él dice claramente al principio de la historia, cuando aparece el Señor, él dice: no hemos pescado nada. Nosotros diríamos: hoy no hay pesca. O como decimos en el Río de la Plata: cuando yo no pesco, no pesca nadie. Pero esa noche Dios obró para que no pescaran nada. Quizás si hubieran tenido una pesca abundante, les hubiera costado más el seguir las instrucciones del Señor. Y nos preguntamos: ¿qué es lo que hace que Jesús de Nazaret elija a esas dos personas que sin duda no estarían entre los mejores candidatos de una lista de aspirantes? Y parte de la respuesta es sin duda la gracia de Dios. La gracia de Dios es la respuesta. Noten en el verso 3, dice: y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No sabemos por qué utilizó el barco de Pedro y no el del otro. Quizás por la sencilla razón de la confianza que con él tenía.
¿Acaso no había sanado a su suegra? Conociendo la personalidad del futuro apóstol, nos damos cuenta que él estuvo pronto a poner todo lo que tenía a disposición del Señor Jesús. Y qué bendición cuando estamos dispuestos a servirle con nuestro tiempo y los talentos que el Señor nos ha dado. En la vida espiritual del creyente, todo comienza con un poco de separación. Pedro, estando con sus amigos lavando las redes, al pedido del Señor, lo deja todo. Primero hace que la barca se aparte un poco de la orilla y luego se distancia, remando mar adentro a lo más profundo. Y por supuesto, luego de este milagro, Pedro reconoce algo más de la maravillosa persona del Señor Jesús. Primero, un poco de separación. Luego, más separación. Hermanos y hermanas, las aguas superficiales son normalmente tranquilas. Las profundas pueden estar agitadas y ser aún peligrosas. Pero la bendición viene con la profundidad. ¿Recuerden aquella María que ungió al Señor con ese perfume precioso y costoso? ¿Se acuerdan del jovencito que permitió que con sus pocos panes y peces fueran utilizados por el Señor y como resultado varios miles fueron alimentados? En cada caso hay alguien que ha puesto de lo suyo para el servicio del Señor, y cuando esto se hace, hay bendición. En este caso, Pedro puso a disposición del Mesías su embarcación. No era un crucero de lujo, era un pequeño viejo barco de pescador. He visto muchas veces esos antiguos barquitos y muchas veces me he preguntado cómo es posible que puedan flotar y que no se hundan. Cómo me gustaría saber lo que el Señor enseñó aquella mañana. Sin duda que pronunció frases semejantes a aquellas que dijo el paralítico. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O quizás palabras como las que anunció a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. O expresiones como las dichas a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. O como dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Vivimos en una sociedad y tiempos de superficialidad en las conversaciones, en las lecturas, inclusive hasta en los libros sobre temas bíblicos espirituales. En nuestros estudios bíblicos queremos un mensaje corto, que muchas veces dura menos que un 30% de lo que nuestros padres escuchaban. Yo sé que se da el argumento que después de 20 minutos la atención no es tanto como los primeros 20 minutos. Pero las películas de cine son de 2 o 3 horas y la gente las escucha y no tienen problema de atención. Hermanos, qué triste cuando tenemos superficialidad en el ministerio de la palabra. A veces he visto gente en la playa que parece que están nadando en una parte muy profunda. Y uno dice, ¡qué bien que nadan! Es que todo el cuerpo está cubierto por las aguas. Pero de pronto se paran y el agua les llega solamente por debajo de las rodillas. Simulaban que estaban en lo profundo, pero estaban en un lugar superficial. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que no simulemos espiritualmente que estamos nadando en un lugar de 3 metros de profundidad cuando estamos
nadando en un lugar de 30 centímetros de profundidad. Los libros clásicos de literatura tenían 500, 700 mil páginas. Ahora se abrevian en 15 o 20 carillas. El que lo lee se cree que ha leído el original y solo tiene una idea muy limitada de lo que el escritor quiso decir. En la música cristiana se han dejado los signos con palabras llenas de verdades profundas por simples repeticiones para un niño de 6 años. Yo tengo una nieta de 6 años. Hermanos, mi nieta de 6 años, hay ciertos conceptos de teología que no los entiende. Pero esa nieta, Dios mediante, va a crecer y va a poder entender muchas cosas. Y no podemos mantener a nuestras congregaciones con doctrinas en los signos de niños de 6 años. Cuando leemos los sermones escritos 100 años atrás, como por ejemplo los sermones de Spurgeon, y por supuesto en el habla castellano, yo me acuerdo de muchos predicadores de Argentina, probablemente la mayoría de los que yo escuchaba en aquel tiempo, de Uruguay algunos también, donde daban sermones que duraban 1 hora y a veces más, y terminaba el sermón y no sabíamos cómo se había ido el tiempo. Y nuestros corazones habían sido tocados por la palabra del Señor. La mediocridad espiritual no es necesaria. No estamos obligados a ser pigmeos espirituales. Pedro no creía en los pigmeos espirituales, pero sí creía en los gigantes espirituales. El apóstol Pablo escribió una carta de 6 capítulos a los creyentes en la ciudad de Efesio. Yo he estado en esa ciudad 2 veces, ahora tiene otro nombre. Cuando escribió la carta, alguien en la iglesia la leyó y empezó a leer el capítulo 1 y luego leyó el capítulo 2 hasta el final. Y en aquella época no estaba la división, pero igual no importa. Leyó todo. Nosotros que nos consideramos tan inteligentes, necesitamos comentarios, capítulo por capítulo. Yo tengo a lo menos 6 o 7 comentarios, un comentario solo de Efesios por Lloyd Jones, que tiene como 6 o 7 libros para poder entender lo que esos creyentes sencillos de la ciudad de Éfeso entendían muy bien. Es que, hermanos, cuando leemos la palabra, cuando escudriñamos la palabra, nuestras mentes van a crecer. En su primera epístola, el apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro sabía muy bien lo que son las tinieblas. Yo he estado en un lago de noche, como ven, me gustan las embarcaciones. Yo he estado en un lago de noche y a 100 o 200 metros de la costa. No se ve nada. Las tinieblas son impenetrables. Yo creía que conocía el lago, pero lo conocía de día cuando había luz. Pero cuando no se ve absolutamente nada, es impactante. Pero Pedro también había estado en el medio del lago con el sol radiante y sabe lo que es un mar chispeante reflejando la luz de un sol de verano. ¡Qué precioso! Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, el Señor Jesucristo, que os llamó de las tinieblas antes de conocerlo, a su luz admirable después de conocerlo. Hermanos, el Señor le dijo a Pedro: boga a lo profundo, boga adentro.
Y nos preguntamos, ¿es esto una sugerencia o una orden? Quizás lo correcto fuera para Pedro decir algo así como, Señor, voy a hacer lo que tú me mandas y nada más. Pero él discute un poco, como siempre, y dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Insinúa como haríamos nosotros, si no pescamos nada, no es porque no lo hayamos intentado. Pero la segunda parte de la frase ilumina el carácter del Pedro al decir, más en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, porque tú lo mandas, porque yo confío en ti. Me imagino el pescador pensando algo así, maestro, tú eres el hijo de un carpintero, nada más lejos de ellos que el arte de pescar. Yo soy un pescador profesional, hace tantos años que pesco. Empecé a pescar cuando era un niño de 5 o 6 años con mi papá o con mi abuelito. Pero si lo pensó, se cayó. Se había afanado toda la noche sin resultados. Es una confesión de mucho tiempo y esfuerzo invertido y un fracaso. Sin duda que intentaron en zonas prometedoras, las más hondas, las no tan profundas. Es que en aquella noche es como si alrededor del barco de Pedro hubiera bajo el agua un letrero luminoso advirtiendo a los peces prohibido pasar. Y los pescaditos leían el letrero luminoso y sabían leer y no se acercaban. Y cuando el barco se desplazaba a otro lugar, el letrero también se movía. Era como una barrera impenetrable cerrando el paso hacia las redes. Y todo era como si los peces pudieran leer el letrero prohibido pasar y hacían caso y no pasaban. El Señor Jesús le muestra al futuro apóstol como Él está en control absoluto de la naturaleza. Lo que ningún ser humano puede hacer, Él lo hace. Él paró la tempestad en el mar de Galilea y el viento cesó. Él caminó sobre las aguas ignorando la ley de la gravedad. Él multiplicó los panes y los peces para dar de comer a una multitud hambrienta de 5,000 hombres y mujeres y niños. Y haciendo esto, él estuvo encima de la ley de Lavoisier, esa ley que dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Con unos pocos panes y peces, creó cientos de kilos de pan y de pescado. Cuando Pedro dice, más en tu palabra echaré la red, vemos obediencia y confianza. Me hace acordar del padre del muchacho endemoniado que dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. O las palabras en la historia del milagro de la transformación del agua en vino, cuando leemos que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Notamos que la escritura dice que las redes se rompían. Esta es una expresión elocuente por la magnitud de la pesca. Lo que por la impresión se teme, no sucede. La obediencia al Señor siempre trae bendición. De romperse la red, todo se hubiera perdido. Ninguna persona que ha sido alcanzada por la red del Evangelio de la gracia de Dios se puede perder. Eso es estar en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Y el Señor nos dice en Juan capítulo 10, nadie los puede arrebatar de esas manos. Nos preguntamos, ¿cómo podría tener una bendición abundante del Señor? Cuando Pedro pescó y fracasó,
el Señor no estaba con él. Cuando se produce el milagro, el Señor está muy cerca de él, precisamente en la misma embarcación. Y Pedro dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Él se da cuenta que el Jesucristo es santísimo y que él es un pecador. Ahora, Pedro era un buen hombre, no era un gran pecador. Era probablemente una de las mejores personas en el pueblo. Y si no era de las mejores, era promedio, como tú y yo. Pero delante de aquel que es 3 veces santo, él se da cuenta que es un pecador. El mismo David plantea la pregunta en el Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? Y responde, el que anda en integridad y hace justicia. Hemos hablado en estos días de la integridad. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Los que estaban en la otra barca vinieron para ayudar y fueron bendecidos, aunque estaban ajenos a los detalles y pormenores de lo que los otros fueron testigos. Yo siento que muchas veces, hablando en forma figurada, somos como los que estaban en la otra barca. Somos como los que estaban en la otra barca. Compartimos las bendiciones, pero no tenemos la apreciación gloriosa de la persona del Señor Jesús. ¿No podían ellos tener la misma sensación de Pedro en cuanto a la naturaleza pecaminosa humana y la santidad del Señor? Ninguno de la otra barca dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Hermano y hermana, no nos quedemos en la otra barca. Venga, entre en la barca principal, donde está el Señor, donde se va a ver con más claridad la gloria del Señor Jesús. Años después, en su epístola, el apóstol, hablando del monte de la transfiguración, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El pescador hizo algo que no tendría que hacer a menos que Jesús fuese divino. Se arrodilló delante del Mesías. Mucho tiempo después, un centurión romano se arrodilla delante de Pedro, pero éste le dice, levántate, pues yo también soy hombre. Observemos que Jesús no le dijo que no lo hiciera. El Señor no se podía apartar de él, dado que estaban en el barco, pero tampoco lo hizo cuando llegaron a tierra firme. No se apartó en el barco, no se apartó en tierra firme. Esta escena nos trae de inmediato a la memoria al profeta Isaías cuando éste tiene la visión de la gloria de Dios y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cada vez que hay una revelación de la gloria de Dios, el ser humano se hace muy consciente de su naturaleza pecaminosa. Pero insistimos, el Señor en su bondad no se apartó de Pedro. Nosotros hubiéramos sospechado que el Mesías hubiera utilizado un prodigio espectacular de curación o de resurrección de un muerto para convencer a Pedro y conseguir que él aceptara el llamado. Pero no fue así. Pedro era un pescador
Y Jesús le va a ofrecer un milagro de su propio ámbito cotidiano. El Señor Jesús no trató de armar un espectáculo tipo Hollywood para hacer temblar de emoción las multitudes. Lo hizo para demostrar a los que él había llamado. Y Pedro cayó de rodillas, tomando la misma posición que va a tomar el endemoniado gadareno. Pedro ha tenido una revelación de la persona de Jesucristo que no la había tenido antes. Él había pescado muchas veces y para él esto era absolutamente increíble. Nunca había visto ni oído de que una pesca así se podía producir en el mar de Galilea. Vemos cierta similitud con la escena de Apocalipsis. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O en la famosa porción de Isaías capítulo 6, ahí leemos, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el versículo 5 hemos leído, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre pecador e inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquel que dijo, apártate de mí que soy hombre pecador, va a decir años después, dirigiéndose a creyentes que no son mucho mejores que él, mas vosotros sois linaje escogido. Es como que estuviera diciendo, nosotros, tú y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En su primera epístola, Pedro nos dice en el capítulo 1, verso 15, sobre nuestra manera de vivir, y lo expresa así, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, en toda manera de vivir, significa esto, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en el capítulo 2 nos va a enseñar, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Y en el mismo capítulo, en el verso 11, leemos, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, tenemos que bogar adentro a la profundidad. La palabra profundo es el mismo término que se menciona en Mateo capítulo 13, cuando se nos dice de la semilla que nació y se quemó y se secó, porque no tenía profundidad. Hay un peligro de sembrar sin profundidad. Esta es una profundidad que hay que prevenir, hay que evitar. Pero tenemos una profundidad que hay que admirar. Y es la profundidad en relación a la sabiduría y conocimiento de Dios. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y luego en el verso 33 nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios,
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay una profundidad que hay que escudriñar. La profundidad en relación a la naturaleza divina. Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Así llegamos a otra hondura muy preciosa, la del amor de nuestro Salvador. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3. Una profundidad para regocijarnos. Pero hay una profundidad que hay que cuidarse, que no podemos ignorar. La profundidad de Satanás. Hablando de la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2 leemos: a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás. Hermanos y hermanas, en esta historia hemos visto 4 cosas, a lo menos, que no pasaron. Pedro le dijo al Señor que se apartara de él, y el Señor no se apartó. 2, la red parecía que se rompía, pero no se rompió. 3, las 2 barcas parecían que se iban a hundir, pero no se hundieron. 4, Pedro creyó que era un día de fracaso y el Señor lo cambió en un día de mucha bendición. Para los queridos hermanos que no tienen la confianza en el Señor, qué hermosas son las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 3 de los Hechos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis, delante del cual Dios, juzgando al que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y agregan al versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En su mensaje, el apóstol Pedro acusa a sus compatriotas de entregar y negar a Jesucristo. Luego defiende la persona del Hijo de Dios al decir que Él es el santo y el justo. Luego dice que ese Salvador es el autor de la vida. Sí, como Hijo de Dios y creador de todo lo que hay en el universo, es el autor de la vida natural, pero es también el autor de la vida espiritual. Y Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego establece que Dios el Padre lo ha resucitado de los muertos. Y la exhortación de ese apóstol que fue llamado para ser pescador de hombres es la misma hoy que hace 2000 años atrás. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Que el Señor bendiga su muy santa palabra.